Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la clase de teatro. Ahora van a ver por qué esto tiene que ser así. Ahora no van a ver al profe, qué horror. No se preocupen. El día de hoy, a petición de su compañera Susi, vamos a explicar lo que viene siendo el análisis de una obra artística. Esto aplica tanto a obras de teatro como puede aplicarse a una canción, a una pintura o a lo que ustedes gusten, ¿no? Cualquier obra artística técnicamente se analiza de la misma manera de este contexto general. Por eso le puse análisis de obras artísticas más que de textos dramáticos, pero en fin, ese es el chiste. Estos van a ser una saga de videos donde vamos a estar viendo análisis de obra, varios análisis de texto dramático y luego vamos a ver análisis de personajes. Espero que les sean de gran ayuda y si tienen dudas me pueden subir mensajito y me pueden decir qué dudas tienen para hacer otros videos sobre estas dudas, ¿va? El análisis de obras artísticas, pues fíjense, cuando uno tiene una pieza completa, es bien importante que uno pueda designar quién es el autor cuando se conoce, porque ojo, hay obras artísticas que no se sabe quién es el autor. Entonces, pues el autor es desconocido, pero se tiene una idea de qué época fue escrita o fue realizada. En este caso, pues vamos a caer, digamos, en el análisis de texto, el autor, el contexto histórico en el que está viviendo y el contexto social actual. Ahorita lo vamos a ir explicando como más detenidamente. ¿Por qué es importante que yo sepa quién es el autor? El autor normalmente plasma mucho de su vida acerca de la obra que están ustedes analizando. Un ejemplo muy sencillo. El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos vamos a ver que en el contexto histórico en el que fue escrita tiene como un toque, podría decirse, de medieval o de caballeros. Y en su momento el autor vivió lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial. Entonces él plasma dentro del contexto de estas guerras que tienen el Señor de los Anillos, él hace un retrato de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, en esta obra que es El Señor de los Anillos. Por eso es importante conocer el contexto del autor. ¿Qué debemos de saber? Conocer su biografía y conocer su contexto histórico. Sí, el decir, bueno, él creció en una familia judía con estas características, en este nivel social. Todo esto, este tipo de preguntas de, por ejemplo, ¿cuál era su nivel socioeconómico? ¿De dónde viene? Determina mucho el cómo escribe, porque es su forma de ser. O sea, su forma de pensar. No es lo mismo que tú tienes un autor, digamos, que viene de una familia de mucho dinero, a que tengas un autor que viene desde abajo. Entonces puedes ver que hay autores de derecha, o sea, así como con cortes más conservadores, que a lo mejor fueron criados en un contexto muy religioso, pero puedes ver autores que son muy críticos con la religión y su contexto religioso los hacen ser críticos. Espero que hasta ahorita quede clara esta parte, lo de conocer al autor, su biografía. El contexto histórico. Ojo, no todas las obras son escritas en el mismo tiempo que son, digamos, que son así publicadas. Un ejemplo. Hay obras que tienen un corte futurista, hay obras con un corte futurista, que entonces, pues estamos hablando, por ejemplo, que yo hiciera ahorita una obra como la película de Volver al Futuro. En su momento era en el año de 1980, pero se plasmó para el 2020 o algo así.
Entonces, si se fijan, el contexto histórico es más avanzado. En el tiempo en que, luego se analiza en el tiempo en que fue escrita la obra. Ojo, se hace como un encontronazo del tiempo que fue escrita con la época en que se desarrolla la obra. Les pondré un ejemplo muy sencillo. Existe una obra de la literatura que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y él plasma, digamos, la obra en el contexto histórico es en un tiempo muy, 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 muy futuro. Pero Aldous Huxley más o menos es como contemporáneo de los 60, 70, ¿no? Y estamos hablando de que ahí, en esa época, en esta obra se desaparecen todos, pero todos los sentimientos, e inclusive ya el humano no procrea, sino se procrea por medio de pipetas, de todas las formulaciones, ¿no? Entonces ya todos nacemos de laboratorios y hay niveles sociales al cual tú perteneces. Uno es alfa, beta, gamma, delta. Y todos están de acuerdo con pertenecer a ese nivel social. Entonces hace una fuerte crítica a lo que pasa en esa época, que es el destape del capitalismo voraz, de la industrialización, donde los humanos pues no importan gran cosa. Y ojo, porque por ejemplo en la obra desaparece el contexto de Jesucristo, de Dios, de todo esto, para que nazca Henry Ford. Entonces todos dicen, no, por Ford. Y eso tiene que ver con esta crítica capitalista. Por eso es muy bueno estar encontronando, digamos, estar choqueando el contexto histórico de la obra y el contexto en el que fue escrita la obra. Puede ser una crítica y puede sumar a la historia. Que acá es lo que, la historia, ¿en qué época se escribió? Pues, si es la misma época, digamos, que yo escribo una obra en este momento de fraudes electorales, puede ser como muy reciente a mi contexto histórico. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un retrato de lo que está pasando. Pero si yo lo hago a futuro o a pasado, puede ser que esto tenga un ejemplo, que yo ahorita hiciera una obra de teatro acerca de lo que ocurrió en la época de Madero o en la época de la independencia. Eso podría retratar lo que ahorita está pasando, pero haciendo una crítica con el pasado. El contexto social actual. Este es importante, fíjense. Hay un motivo por el cual nosotros queremos montar esta obra. Un ejemplo, aquí les estoy poniendo, ¿qué acontecimientos están pasando hoy? O sea, ¿cuáles son los acontecimientos que hoy coinciden con los acontecimientos del autor y a lo mejor de la época en que fue escrita la obra? ¿Por qué quiero montar esa obra? Esto me puede ayudar muchísimo. Un ejemplo, hace un par de meses unas compañeras hace ya un par de años, unas compañeras hicieron como le llamaron así un remake de Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es una obra de Henry Ibsen donde sacan a una mujer, lo voy a decir muy resumidamente, a una mujer de principios de 1900 que pelea contra un sistema social en el cual la mujer está muy relegada y ella se ve en la necesidad de pedir un préstamo para una persona para poder rescatar a su familia. Pero el prestamista, normalmente en esas épocas una mujer no podía hacer ese tipo de cosas sin el consentimiento de su marido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al prestamista lo van a correr, pero trata de extorsionar a esta mujer, así como tú vas a hacer que no me corran, y si tú haces que no me corran, lo que va a pasar es que yo no voy a delatarte que tú estuviste falsificando la firma de tu papá y de tu marido para solicitarme un préstamo. Entonces es una especie de extorsión, ¿no? Total, para no hacerles la historia más larga, resulta que el marido se entera y le ofrece, así como el perdón a la mujer,
le ofrece el perdón así de yo te perdono por todo el mal que tú hiciste, y la mujer hace como una reacción de decir, ¿what? ¿Qué está pasando? Yo no hice ningún mal, yo lo hice por salvar a la familia, date cuenta, si tú no me valoras, vete a freír espárragos. Y entonces deja al marido y se abanderilla de soy una mujer independiente, quiero vivir mi vida, tengo mis derechos. Entonces, si se fijan, podría ser de los personajes feministas más importantes de la historia. Y en este contexto sí había un por qué quiero montar esta obra. Hay un resurgimiento, no un resurgimiento, hay una fortaleza ahorita que está sucediendo con el movimiento feminista que me da el contexto de la época en que fue escrita la obra y el contexto conservador que aún no desaparece. Entonces, si se fijan, el conjunto de todas estas cosas, a lo mejor para el autor no estas, no el por qué yo quiero montarla, me va a dar el qué quiere decir el autor. ¿Cuáles son los mensajes que el autor maneja? Entonces, de esta manera tú observas el contexto general. Luego puedes revisar cuáles son las temáticas que aborda la obra. Por ejemplo, en Casa de Muñecas, que ahorita les acabo de describir, aborda la familia, aborda la posición social económica, aborda la posición social de la mujer en relación al hombre y aborda, digamos, como los roles de género que se tenían en esa época y aborda, ¿cómo se llama? El poder de decisión que tiene una persona, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, el saber yo las temáticas, veo cuál es la más dominante de todas y puedo detectar qué quiere decir el autor con esto, ¿no? Digamos, el autor técnicamente en Casa de Muñecas hace una feroz crítica al sistema de la época que es muy inclinado hacia el hombre, ¿no? Y hace una crítica diciendo que una mujer tiene el poder de decidir y de ser una persona autónoma como lo sería un hombre. Entonces, esto es el análisis de obras artísticas. Espero que les haya quedado claro. Si no, me mandan un mensajito. Sale, bye. Les voy a mandar el siguiente análisis que van a ser de personajes.